están visitando, le damos la bienvenida y como dice nuestro pastor, que la primera vez eres sos visita, pero luego sos parte de la familia, amén. Vamos a estar orando por la palabra, que sea Él hablando, hermanos, a nosotros. Solo Él sabe lo que nosotros, cada uno de nosotros necesitamos. Y sabe cómo estamos viniendo, qué sediento estamos y qué es lo que necesitamos. Él conoce cada uno de tus pensamientos, el Señor conoce cada una de tu necesidad y el Señor es eso, es nuestro proveedor, es nuestro Padre. Él va a cuidar de ti y aún la palabra viene para darte vigor a tus huesos y a tu vida. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es poder, Padre Celestial. Tú sabes, Señor amado, que tú das vigor al cansado, Señor. Tú das vigor a aquel enfermo, Señor. Y no solamente enfermo, Señor amado, físicamente, sino que están enfermos, Señor, del alma. Tú conoces, Señor, qué es su necesidad, Padre Celestial. Padre Santo, usa mis labios, Señor amado, que seas tú hablando, Espíritu Santo, para que nosotros podamos oír para obedecer tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor. Toma el control, Señor, de principio a fin, Señor, y te damos gracias por tu presencia, Señor. Bendita presencia, Señor, que es la que nos cambia, Padre Celestial, y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en Génesis 49, 24. Génesis 49, 24. Y dice así la palabra del Señor. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Amén. Esto nos habla de José y es entender, hermanos preciosos, que la unción que tienes o autoridad es dada por Dios. Sea la fortaleza que tengas en tu vida, es solamente por el Señor. Es aún cuando alabas al Señor, y no te estoy hablando cuando en público, sino en aquellas intimidades que tenés con el Señor, aún cuando alabas al Señor, aún cuando escuchas su palabra, aún cuando nadie te ve y estás hablando para dar ayuda a tu hermano que nadie te está viendo, y el poder que sale de tus labios es la palabra del Señor, y todo viene de Él. No viene de nosotros. Si tu arco está fuerte, es porque Él te sostiene. Amén. Y ahora quiero hablarles algo de una historia preciosa en la palabra del Señor, que es la vida de Sansón. Y es de la unción que tenía Sansón, pero la unción también va ligada con el carácter. Entonces vamos a ver de dónde viene primero Sansón, cuál era la ciudad, quién era su padre, quién era su madre, y cómo el Señor en este tiempo, cuando empieza, si ustedes pueden leer en sus casas cuando tengan un tiempo, en Jueces 13, 14, 15 al 16, ustedes van a ver toda la preciosa historia de Sansón que nos enseña, hermanos. Es preciosa esta historia. Y vamos a ver en qué tiempo se encontraba cuando empezó a caminar y cuando el Señor le da promesa desde el vientre de su madre a Sansón. Vamos a ver cómo estaba el pueblo. Y vámonos a Jueces 13, 1.
Dice así la palabra del Señor en Jueces 13:1. Vamos a ver cómo estaba en el tiempo de Sansón, o sea, antes de que él nazca, cómo estaba el corazón del pueblo. Y dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Pero ¿cuál era la razón, hermanos, más allá de que ellos puedan tener un corazón ya cerrado para su Dios? Algo que estaba aconteciendo en ese tiempo, era que no había rey. No había, cada persona hacía lo que bien le parecía. Y por eso el Señor ahí empieza a levantar jueces. Y es precioso el libro de Jueces, que en Jueces también vemos la vida de una mujer llamada Débora. Amén. Y es tan hermoso el Señor que aún a las mujeres las levanta. Y en ese tiempo, hermano, eran jueces. Pero ahora vamos a hablar de Sansón, ¿no? No había rey, hacían lo que querían. Aparte, no había líderes que lo lleven a ese pueblo hacia lo que el Señor quería. ¿Por qué? Porque Moisés ya había muerto hacía muchos años y el pueblo de Dios venía tomando posición de todo aquello que el Señor les daba. Josué ya se había muerto también. Y es muy importante, hermanos, lo que el Señor nos habla de cuán importante es que haya sucesores de los hombres poderosos de Dios. Recuerden, en esta época no había rey, no había nada. Ellos hacían lo que querían, o sea que su corazón estaba totalmente alejado de Dios. Y es tan importante que hayan sucesores, porque cuando se muere Josué, porque fue Moisés el que lo formó a Josué, pero luego de Josué no hubo un sucesor. Y en ese tiempo es este tiempo, donde no había rey, no había quien los guíe, y ellos empiezan a hacer realmente lo que ellos querían. Cada quien hacía lo que bien les parecía. Por eso Dios empieza a levantar jueces. ¿Saben por qué? Por la falta de autoridad. Donde existe falta de autoridad, eso siempre nos enseña el pastor, existe un vacío espiritualmente hablando en tema de sujeción en el cuerpo de Cristo. Muchas veces no nos queremos sujetarnos, no queremos tener a alguien encima de nosotros para que nos dirija dónde vamos a hablar. Y no estoy hablando de qué ropa te vas a vestir ni de qué zapato vas a llevar, sino realmente de ponerte en el camino a través de la palabra del Señor. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en nuestra cabeza alguien con autoridad para podernos guiar. Y así nosotros no hagamos lo que bien nos parece. Amén. Dice, importante que haya sucesores. En Efesios 4:11-13, que lo vamos a leer, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, escuchen el fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los 5 ministerios, hermanos, no fueron para regir y para gobernar la iglesia. Los 5 ministerios, que es por eso la importancia de que hayan sucesores, es para equipar a los santos, para que se puedan hacer la obra del ministerio. Por eso es cuán importante que hayan sucesores. Amén. Sino más bien dice, y otra cosa, hermanos, todo esto es para apacentar la grey de Dios,
Moisés formó a Josué, y algo hermoso que fue el sucesor de Moisés, quien llevó al pueblo y los metió en la tierra prometida. Miren ustedes cuán importante es cuando hay sucesores. El primero hizo tremendas cosas y Josué fue quien los llevó a la tierra prometida. Amén. Dice, y Jehová los entregó, no fue el diablo. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces todo lo que nos pasa, decimos que es Satanás. Pero es muchas veces el Señor quien nos entrega. ¿Pero por qué? Por el estado de nuestro corazón. Dice que Él también nos lleva al desierto. ¿Para qué? Para hablarnos también a nuestro corazón. El Señor, por causa que ellos hicieron lo malo delante del Señor, trae la consecuencia. Muchas veces se han dado cuenta que hemos escuchado y muchas veces nosotros mismos hemos dicho, le echamos toda la culpa al Señor, y siendo que son consecuencias de todas las decisiones que nosotros decidimos tomar. Y muchas veces le decimos que Él tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Y muchas veces no es así, son consecuencias de esto. Dice que la palabra nos dice de que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice que al hombre hay caminos que le parecen hermosos y buenos, pero son caminos de muerte. Por eso muchas veces tenemos que cuidar, siempre no me cansaré de decir eso, cuidemos, usted y yo cuidemos nuestro corazón, para que así no le echemos también la culpa al Señor de todas las cosas que nos pasan. El Señor trae las consecuencias. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Señor es vida eterna. Y otra cosa, hermanos preciosos, podemos vivir nosotros en la oscuridad. Aquí no. Aquí nosotros somos luz, ¿no es cierto? Y somos buenos y somos todo. Pero hay algo que tenemos que entender, que el Señor no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y eso es tremendo delante del Señor. Dice, y otra cosa, 40 años, dice que por 40 años el Señor los entregó a los filisteos. Luego vamos a ver qué son filisteos, vamos a recordar qué significa los filisteos. Pero el número 40 es de prueba. Y todo el mundo debe decir, más bien que no tengo 40, sino que hemos pasado los 40 mucho. Pero es un número de prueba, hermano, el número 40. Y fueron 40 años de prueba que el Señor los entregó. Y en esos 40 años fueron puestos bajo las órdenes de los filisteos por 40 años. ¿Qué significa filisteos? Dar vueltas en el polvo. Es como una bola de polvo. ¿Y qué es el polvo? Nosotros estamos hechos de polvo. El Señor nos dio aliento de vida. ¿Pero qué significa polvo? Las obras de la carne. El enemigo se alimenta de precisamente eso, de polvo. Jesús dice que cuando vino el príncipe no halló nada con qué acusarlo, no encontró carne. Y si el Señor dice eso en su palabra, es porque nosotros vamos a llegar a esa perfección. Vamos a llegar a ser esos hombres y mujeres realmente como Jesús, como Él fue. Amén. Dice, y mira de dónde viene Sansón. Cuando vamos a leer ahorita su palabra, nos habla de 4 cosas, básicamente. Nos habla de Sora, nos habla de Dan, nos habla de Manoa, que era el padre de Sansón. Y algo particularmente que me llamó mucho la atención es que como la Biblia dice de que la madre de Sansón era estéril. ¿Y cuántas de nosotras o de nosotros tiene esas áreas de nuestras vidas estériles? Pero el Señor se encarga de todo eso.
Amén. Vamos a irnos a Jueces 13, 2. Que dice así, Jueces 13, 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. ¿Qué significa Sora? Chillar con regocijo, júbilo. Al mismo tiempo significa un nido de avispa, pero también significa lepra. Este hombre Manoa venía de un lugar que tenía la revelación de alabanza. Venía de un lugar, ¿sabe de dónde, hermano? De una alabanza extrema, con gritos de júbilo. Pero recordémonos de que también que se chillar de júbilo también significa lepra. De nido de avispas, habla la palabra de esto, de que Sora significaba también nido de avispas. El Señor habla que Él enviará a la avispa. ¿Y saben para qué le envía a la avispa? Para proteger a su pueblo en contra del enemigo. ¿Sabe, hermano? Yo cada vez, yo sé que usted también, cada vez que leemos la palabra, vemos en todo tiempo siempre la fidelidad y el amor del Señor hacia nosotros. Porque en medio de esa lepra, el Señor trae nido de avispa para pararse a favor nuestro y ayudarnos. Amén. ¿Qué significa Dan? Dice, envía para proteger a Dios. Y Sora, primero significa chillar con júbilo, como le decía antes, con regocijo. Y también importante, lo que les decía antes, era la lepra. ¿Y por qué estaba también eso ahí en Sora, hermanos? Era porque los filisteos lo habían tomado por esclavos. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros el enemigo, tomarte de esclavo en medio de la alabanza y la adoración. En menos de esos chillidos de júbilo, el enemigo no va a estar contento con que vos hagas eso. Pero ahí viene esa avispa que el Señor viene a favor nuestro. ¿Y qué significa Dan? Significa juzgar, gobernar, regir, y significa viene un juez que trae juicio de Dios. ¿Qué significa Manoa? Miren lo que significa Manoa. Significa descanso o descansar. ¿Y saben qué significa? Estar callado. Asentarse o habitar en un lugar. Este hermano era un hombre que había aprendido a descansar. Y muchas veces cuánto nosotros tenemos que aprender de Noa y a tener ese significado en nuestras vidas, que es descansar. Un hombre que tenía y sabía y tenía la revelación que así como se llamaba a Sora chillidos de júbilo, también era de la tribu de Dan. Y él sabía sobre el juicio de Dios que venía sobre ellos. Y su mujer era estéril. Otra cosa que me llama la atención es que siempre de estas mujeres que son despreciadas en esa época eran vistas muy mal, eran realmente despreciadas. Pero el Señor de esas mujeres siempre han sacado un hermoso fruto de la mujer estéril.
Acuérdese de Lea, cómo se burlaba de Raquel, aún de la criada de Sara, aún de Penina con la doble mujer doblemente amada. Entonces, siempre el Señor saca de esas mujeres, recordemos de Juan el Bautista, de cómo el Señor de estas mujeres estériles ha sacado un fruto poderoso, no solamente, y eso es lo hermoso de la palabra del Señor, que aún esas áreas estériles en nuestras vidas, el Señor va a sacar fruto poderoso, no solamente para cada uno de nosotros, sino, ¿saben qué, hermano? Para naciones. Son naciones que cuando vos te pones y esperas en el Señor, aún en esas áreas estériles de nuestras vidas, el Señor va a sacar fruto hermoso para bendecir. Recordemos siempre, no solamente soy yo, no solamente yo, sino los que me rodean y naciones para la gloria de Dios. Amén. Y dice, pero hay un propósito. Hay otra cosa que también llama la atención en la vida de Sansón. Es que recuerden de que en el verso 3 se le aparece a esta mujer estéril, a esta mujer estéril, se le presenta el ángel de Jehová. Y no se le presenta a Noa. No se le presenta a Noa. Y en el versículo 8, cuando ustedes vayan leyendo, Noa le pregunta. Y que realmente en el fondo de su corazón él no creía. Porque ella va y le cuenta. Así somos las mujeres, ¿no? Cuando nos dan buenas nuevas, nosotros venimos y les decimos, ¿no? Pero él en el fondo de su corazón no creyó. Y en el verso 8 le vuelve a decir al Señor, si es tuyo esto, que se vuelva a presentar. ¿Y qué creen? Es hermoso el Señor, hermanos, cuando nosotros entramos y estamos en la palabra con todas estas historias, no saben cómo tu fe crece. El propósito de Sansón, ¿cuál era? La mamá era estéril, el papá sabía del Señor, venía de donde ya les dije que venía, conocía todo, pero hay cosas que muchas veces el Señor nos habla y no le creemos. Y decimos, bueno, Señor, a ver, otra vez háblame. Y el Señor en su misericordia muchas veces vuelve a aparecernos. Vámonos a Jueces 13:5. Este es el propósito de Sansón. La vida de Sansón, hermano, es una vida extraordinaria de la unción y el poder y la fuerza que el Señor le dio. El propósito de Sansón, dice así en Jueces 13:5, dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Aquí vemos que primero el Señor lo llama a que haga un voto de nazareo, y eso está en número 6, que es algo tremendo, que como ellos se separaban para Dios. No tenían que comer muchas cosas. Es importante que ustedes lo lean en número 6, el voto nazareo, para así comprender quiénes eran estos hombres que hacían esos votos. Pero en el voto nazareo era por un tiempo. Era un tiempo de que tenían que cumplir lo que ellos querían delante del Señor, o sea, del propósito de Dios. Pero después se cumplían las cláusulas y estaban libres. Pero ahí vemos también en la palabra del Señor que muchos hombres, no son muchos, era desde su nacimiento hasta su muerte que tenían que hacer. Y Sansón fue llamado a eso, a tener un voto nazareo desde su nacimiento hasta su muerte, que era cuál el propósito, servirle a él. ¿Y saben qué más? Hacer libres
al pueblo de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Es en Él que nosotros vamos a recibir esa libertad en contra de los filisteos. Dice, y otra cosa que es algo tremendo que nos habla la palabra es de nuestro amado Jesús de Nazaret. Y eso nos habla del voto nazareo que también el Señor lo tenía. Amén. Es hermoso. ¿Y qué significa nazareo? Dice, una viña que no ha sido podada. Te habla del fruto. ¿Cuánto fruto nosotros tenemos en nuestras vidas? Navaja. ¿Qué significa navaja? Trasquilar, canjear, trocar, permitir. No pasará navaja sobre su cabeza. Te habla en la Biblia 3 partes. En 3 partes de la Biblia está eso, que no va a pasar navaja en su cabeza. 1, está en Jueces, donde le hemos leído, capítulo 1, capítulo 13, versículo 5. Luego cuando Sansón le revela a Dalila el secreto de su fuerza, que era no pasar navaja. Y algo hermoso, hermanos, que es en Primera de Samuel. Cuando Ana no podía tener hijos y va, se acuerdan, al templo y hace una promesa al Señor y le dice, dame un hijo varón. Y recuerdan ustedes y saben quién es el hijo varón. Dame un hijo varón. Dame un hijo varón y te lo voy a consagrar desde niño. Y no va a pasar navaja sobre su cabeza. Y él fue uno de ellos, de los que tenía voto nazareo. Y eso vamos a leerlo en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Y dice así, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Ahí tiene que estar nuestra oración y nuestra esperanza en Jehová de los ejércitos. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, muchas veces le decimos, acuérdate de nosotros. El Señor se acuerda de cada uno de nosotros. Y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva, siempre tu sierva, porque ella reconocía que quién era su Dios. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Así, ir donde el Señor no prepotente, sino realmente como siervos y como siervas. Si así te place. Un hijo, dice, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Samuel fue el otro varón en las Escrituras que cumplió el voto nazareo desde que nació hasta que murió. El Señor lo llama a Sansón para que no sean. ¿Se acuerdan que navaja significa trasquilar? El Señor lo llamó a Sansón a ser un varón, un hombre, primero, que no engañe al pueblo de Dios. Otro, que este varón no podría ser y no podía estafar al pueblo de Dios. Y otro es de que este varón, con este voto, sirviendo al Señor, no haga negocio de las casas de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros en nuestro tiempo ahora, vemos. Que muchos siervos del Señor, gracias a Dios, no en nuestra casa, pero nosotros vemos por la televisión, por tanta cosa, que hacen eso. Un negocio de tu necesidad, un negocio de tu fe. Y eso por eso era importante. Y habían 2 formas, 2 veces podían trasquilar los pastores en la forma natural.
podían trasquilar a las ovejitas 2 veces. Una era porque la ovejita crecía y se llenaba de mucha lana. Mucha lana. Y crecía su pelito y se hacía gordita. Y esa lana, cuando se caía, ya no podía levantarse. Entonces quedaba a merced que se la coman. Y la otra es que sacaba, él la trasquilaba y con esa lana que había sacado era para el sustento, para su vida. Eran 2 formas, eran 2 cosas que el pastor de esas ovejas podía hacer. Sansón con un llamado en su vida tremendo y poderoso. Recuerden siempre eso. Sansón, un varón ungido desde el vientre de su madre. Él había sido escogido para traer liberación al pueblo. Cada uno de ustedes ha sido escogido desde el vientre de su madre. Cada uno de nosotros no es una casualidad que estés hoy aquí, sino es porque el Señor ha provisto eso. El Señor te ha escogido. El Señor vela por tu vida. El Señor está contigo. Por eso, desde el vientre de tu madre fuiste escogido. Ahora bien, simplemente porque tengas la unción, no quiere decir que estás a salvo. Y eso muchas veces no nos gusta escuchar, porque cuando sabemos que el Señor está con nosotros, nos metemos a hacer cosas que no hemos sido llamados a hacer. Y es todo lo contrario. Cuando tienes esa unción en tu vida, ¿sabes qué pasa? Te volvés archienemigo del Satanás. ¿Por qué? Porque él no va a querer que esa unción que es de Dios avance. No vas a estar a salvo. Es más, justamente si es que tienes la unción, vas a ser el archienemigo de Satanás. Satanás sabe qué significa lo que es unción. Recordemos, él era el querubín ungido. Él se paraba, dice en las rocas, en las piedras de fuego, que esa era la última parte que era para llegar a la gloria de Dios. O sea que él conoce todo esto. Y recuerden, él era el querubín ungido de Dios, el que protegía la alabanza, el que estaba parado ahí y protegía esa parte que separaba la gloria de Dios. Por eso él sabe, por eso él pelea. Dice, la unción, esto era cuando lo escuchaba al pastor, era tremendo. Era la unción sin carácter, es una de las peores cosas que pueden suceder. En nuestras vidas tiene que haber un cambio de carácter. ¿Acaso por eso no leemos la palabra? ¿Acaso por eso no lo buscamos? ¿Acaso por eso? Porque nosotros sabemos cómo es nuestro carácter. ¿Qué son las cosas aquellas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida? Pero tenés que morir para eso. Tenés que decidir hacerlo. Dice, y así poco a poco, cuando decides cambiar tu carácter, poco a poco nuestro carácter, que está muy por debajo de la unción que el Señor nos da, empieza a subir, a estar nivelado a la cantidad y a la capacidad de unción que tenemos en nuestras vidas. Todos nosotros el Señor nos ha dado algo, cuídalo, cuidémoslos y que ese carácter sea el Señor quien nos ayude a ser cambiados para que ese carácter que nosotros tenemos muchas veces, hermanos, está por los suelos. Pero poco a poco, a la medida que lo buscamos al Señor, se va nivelando a lo que el Señor quiere hacer con nosotros, a su carácter. ¿Y cómo se logra esto? Buscándolo al Señor, muriendo, bajando. Y muchas veces se logra de una manera que no nos gusta.
siendo tratados por Él. ¿Y qué es lo que va a tratar? Es por eso que el Señor tiene que tratar nuestras vidas. Es a través de los tratos de Dios que Él está forjando su carácter en nosotros. Solo así, cuando vengan tratos del Señor, abrázalo. Porque es Él forjando su carácter en nosotros. ¿Recuerdan cómo se preparaba la novia? ¿Cómo la bañaban? La frotaban, le hacían exfoliación todo el tiempo para que ya no sea más su olor. El viernes recibimos una palabra hermosa que era sobre los sedimentos, y de eso es. Que esos sedimentos realmente ya no estén. Porque el que habla de los sedimentos no había sido tratado, nunca fue tratado. Amén. Sansón, tremendamente poderoso, ungido de Dios, pero su carácter, hermanos, lo tenía por los suelos. Vamos a ver cómo empieza ahora la vida de Sansón. Había hecho proezas, había hecho infinidad de cosas. Pero vámonos a Jueces 16:4. Jueces 16:4. Miren qué fue lo que le pasó a Sansón. Dice así, Jueces 16:4. Dice, después de esto, de todo lo que había hecho Sansón, aconteció que ¿qué? Se enamoró de una mujer en el valle de Saroc, la cual se llamaba Dalila. Vamos a ver cómo empieza la vida de aquí de Sansón. ¿Y qué significa Sansón? Pequeño sol. O sea, se llamaba pequeño sol. Y nosotros sabemos quién es sol. Y significa también fuerte. Y miren ustedes de quién se enamoró. De Dalila. Y Dalila significa la que roba la unción de Dios. Significa pobre. Significa débil. Significa un anhelo lujurioso. Significa languidecer. Significa estar oprimido. Significa empobrecer. Significa enflaquecer. Miren de quién fue supuestamente a enamorarse Sansón, el ungido de Dios, lleno de poder y de fuerza. Se enamora de la que roba o del que roba, porque Dalila no siempre es mujer, el espíritu de Dalila. Roba la unción de Dios. Son anhelos lujuriosos. Significa languidecer. Este término se enamoró es cuestionable. O quizás simplemente es un tema de lujuria por esta mujer llamado Dalila o Dalilo. Él se guió. Miren muchas veces lo que nosotros podemos equivocarnos. Él se guió por lo que vio. Le gustó lo que vio. Y lo que nosotros vemos, lo que nos roba. ¿Saben qué pasa, hermanos? Como a los niños se les enseña, ¿no? El enemigo no va a venir a hacerte y se va a mostrar feo. ¿Por qué? Porque si se muestra así, patita, corremos. No, Él se muestra como ángel de luz. Él se muestra hermoso, Él se muestra bello, porque siempre quiere imitar lo que Jesús hace. Y nosotros tenemos que tener, como cada uno de nosotros tenemos que tener ese cuidado
de no guiarnos por lo que nuestros ojos ven. Y no solamente viendo, porque puedes ver y ves, aunque muchos hombres de Dios hicieron pactos con sus ojos para no ver. Pero otra cosa que él hizo fue dándole rienda suelta a su carnalidad. Me gustó y como, ¿se acuerdan esos clavados? Ahí. Vamos a ver en Jueces 16:5. Miren lo que pasa, porque aquí no se queda. Él se está enamorando, toda la onda, pero vámonos a Jueces 16:5. Y dice así: y vinieron a ellas, ¿quién van a venir? Donde vos. Y vinieron a ellas príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmale en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y los príncipes, nos hablaba el pastor en este estudio, que eran 5. Eran 5 los filisteos, los príncipes de los filisteos. El propósito de estos príncipes era, claramente lo dijeron, engañarlo, atarlo y dominarlo. Y eso es lo que vienen a hacer los príncipes de los filisteos en nuestras vidas. A engañarnos, creer que lo que va a pasar no va a pasar nada, engañarte, atarte y dominarte. Pero ¿saben qué, hermanos? Aquí a Dalila le vino el negocio de su vida. ¿Y qué pasa cuando muchas veces nos encontramos con los negocios de nuestras vidas? Que si hacemos eso, ¡fum!, nos clavamos sin consultarle al Señor y sin ver, somos seducidos. Ahí fue el negocio de su vida. Para que a Dalila le hablen de dinero, una cantidad asombrosa. Esta cifra, hermanos, por demás mayor de la que ofrecieron a Judas por Jesús. O sea, realmente era el negocio de Dalila. Le decían a Dalila, engáñale. Esto te habla de que todos en este lugar sabía que Sansón tenía deseo y se había enamorado de Dalila. Y esto es para mostrarnos la importancia de Satanás de detener la unción. Y ya saben por qué. Él está dispuesto de pagar el precio que fuese necesario con tal de detener la unción. Y la unción no es algo etéreo que para por ahí. La unción es algo que está posado en la vida de alguien. Satanás va a hacer todo lo posible por detener la unción en estas personas o en aquellas personas que posan la unción de Dios. Porque ya sabemos, ya hemos visto, Él conoce de todo esto. En Jueces 16:6, vamos avanzando. Dice, y Dalila dijo a Sansón, miren lo que le dicen de una, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Entender algo, que Dalila ni siquiera, primero que no lo pensó ni una sola vez. Inmediatamente ni siquiera negoció con los príncipes ni nada, porque era buen negocio. El tener el cuidado de Dalila, ¿saben de qué tenemos que tener muchas veces nosotros cuidado? De la ambición del espíritu de Dalila.
que no le va a importar nada con tal de recibir algo y tumbar al escogido de Dios. Hay que tener cuidado con la ambición de Dalila. La ambición hace que esta mujer traicione a Sansón. Y otra cosa, hermanos, que nos tiene que llamar la atención es que Dalila no fue con rodeos. No fue, dijo, ay, no, si mi mamá me vas a decir, porque yo te amo y quiero saber, no. Y muchas veces los Dalilos y las Dalilas vienen así, pero esta fue de frente. No fue con rodeo, le decía a Sansón las cosas tal cual eran. Dalila no lo engañó. No le dijo, como les decía antes, mira, no sabes cuánto te amo. Lo que quiero es pasar la vida con vos. Vamos a hacer un hogar juntos. Vamos a caminar juntos. Deja eso. Vení. Quiero que me enseñes cómo te puedo atar, le dijo ella. ¿Cómo puedo dominarte? Y Sansón no huyó. No le dijo, mira, tantas cosas bonitas. Ella decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo hacer yo, ese espíritu de Dalila, para atarte, dominarte, y no vas a hacer el propósito con esa unción que el Señor te dio? Cuando es un deseo carnal y desenfrenado, ¿saben qué pasa? Que estamos cegados, no podemos ver. La importancia de tener y poner nuestros ojos en Jesús, por eso que el Señor nos dice, pongan los ojos en mí. Y tener las cosas claras, porque si no, hermanos, vamos a caer. Y aquí empieza Sansón a jugar. Nos gusta jugar. Y empieza así. En Jueces 16:7. Y dice así la palabra del Señor. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén injutos, entonces me debilitaré. Y seré como cualquiera de los hombres. Esa frase, cualquiera de nosotros tenganla, recuérdenla. Sansón le engaña 3 veces. Ahí nos damos cuenta que Sansón no la amaba, porque cuando amas a una persona estás dispuesto a abrirle tu corazón y a no mentirle sobre realmente estas cosas que son tan importantes. Pero ahora tenemos que entender que hay cosas que se tienen que quedar entre usted y Dios. Sansón estaba jugando con la unción y no estaba honrando la unción que Dios le dio, porque recordemos con el primer capítulo que leímos, que todo viene de Él. La unción, hermanos, no es para hacer espectáculos, no es para demostrar cuánta autoridad puedes tener, cuánto puedes hacer caer a las personas o cuánto la puedes hacer temblar. ¿Se acuerdan que les decía de esa frase? Seré como cualquiera de los hombres. Y eso le dice cada vez ustedes van a leer y en cada versículo dice eso, dice eso, dice eso. Dice, seré como cualquiera de los hombres. Ahí vemos cómo Sansón tenía un alto concepto de sí mismo. Se creía más, se creía, pues era el pequeño sol, ¿no? Y él se creía la maravilla, él se creía la maravilla del mundo. Sansón estaba demostrando a Dalila cuán fuerte era. ¿Acaso nosotros muchas veces nosotros no jugamos con eso? A decirle a Dalila o al espíritu de Dalila o muchas cosas, cuán fuertes somos, cuánto podemos aguantar. Él estaba siendo arrogante con la unción de Dios. Quería demostrarle a Dalila su grandeza. Jesús no andaba haciendo demostraciones de poder. Es más,
La palabra nos dice cuando le dijeron, por favor, si tú haces esta señal, nosotros vamos a creer en ti. Y el Señor le dijo, vengan, 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 vamos, voy a hacer una señal. No, Él no hizo eso. Jesús le dijo, generación incrédula. Porque saben, hermanos, no se trata de las señales que el Señor te da. Y otra cosa impresionante de Sansón es que Sansón siempre peleó solo. ¿Recuerdan eso? Sansón nunca peleó junto con los hijos de Israel. Esto nos demuestra que había un sentimiento de orgullo también en Sansón, como muchos que piensan que lo pueden hacer solos. Cuando tenemos que entender el poder que hay en la unidad, hermanos, en la unidad del pueblo de Dios, tenemos que tener en cuenta que no lo vamos a poder hacer solo. Aún en tus batallas tenés que escogerla, pero no la pelees solo. Uno no va a poder pelear solo. En Juan 16, 17 dice, y aconteció que presionándole, ella cada día con sus palabras, e importunándole su alma, tu alma te habla de tu voluntad, de tus emociones. ¿Sabe qué pasó con tanta insistencia de Dalila a Sansón? Su alma fue reducida a mortal angustia. Y en el versículo 17 pasa lo que tenía que pasar. Él descubre su corazón a tanta insistencia. Todo el tiempo Dalila, y así pasa con nosotros, hermanos. Insistente ese pecadillo, voy a llamarlo así. Insistente. Todos los días recordemos algo. El enemigo no se cansa. Lo que muchas veces nosotros somos los que nos cansamos. Pero aquí viene el versículo 17, que le dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y mire qué hacía con Dalila. Desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré. Y otra vez esa frase, y seré como todos los hombres. Y ahí vemos el poder de las palabras. Él descubrió su corazón a tanta insistencia era cada día. ¿Qué es lo que escuchamos, hermano, todos los días de nuestra vida? ¿Escuchamos a nuestros filisteos que están dentro de nosotros? ¿O realmente escuchamos la palabra de Dios? Lo que ella debió hacer, hermanos, era guardar todo aquello que él había descubierto su corazón. Y esto nos habla algo, de que nunca, pero nunca, descubras primeramente a las que somos casadas a nuestros esposos. Aún a tu hermano que ha venido a abrir su corazón a una hermana con otra hermana o un hermano con otra hermana a descubrir su corazón. Nunca, nunca de los nunca, lo descubramos delante de los demás. El versículo 19, ya vamos por terminar. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. ¿Saben, hermano? El nivel de desengaño que tenía Sansón en su vida en este rato, porque descubrió su corazón y ella se encargó de hacerlo dormir. Y hay veces que, no hay veces, cuando nosotros caemos y descubrimos nuestro corazón y hablamos lo que el Señor tiene que hablar, recuerden, hay cosas que se tienen que quedar entre usted y Dios. Aún con todo eso, Sansón, por eso a mí me gozaba en el tiempo de alabanza, porque Sansón es llamado a estar en el salón de la fama. Eso está en Hebreos 32 y lo que dijeron en el tiempo de alabanza. ¿Quiénes fueron esos fieles que se agarraron de su fe para seguir? Y entre ellos está David, hay muchos, pero entre ellos también está Sansón. Y vamos a ver por qué.
Pero aquí viene, hermanos, uno de los más tristes versículos que encontramos en la palabra. Y nos vamos a ir a Jueces 16, 20. Que dice así: y le dijo: Sansón, los filisteos vienen sobre ti, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño. Se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya no estaba, que ya se había apartado de él. Yo creo, hermanos, que eso es un versículo tremendo. Es uno de los versículos más tristes. Pero ¿saben qué significa esa frase? Me escaparé. Significa sacudirse. Significa, escuchen bien este significado. Dice, aquel sonido que hace el roce de la melena de un león. Entonces decía él: me escaparé otra vez, lleno de poder. Me escaparé como las otras veces. Recuerden eso. Me escaparé. Recuerden siempre eso. Sacudirse, aquel sonido que hace el roce de la melena de un león. Él presumía la fuerza de tener, él pensaba que otra vez podía escaparse como las otras veces. Aún esto es para cualquiera de nosotros que aún queremos escaparnos de los tratos de Dios. Ahí vemos que no solamente es escaparte, otra vez me escaparé de todo lo que nos gusta hacer, de todo lo malo que nos gusta hacer, sino también que esta frase es escaparse aún con ese ruido, con ese roce de la melena de un león, pero también con los tratos de Dios. Nosotros queremos escaparnos, no queremos estar ahí, queremos salir. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Vemos en el Salmo 51 donde el rey David dijo: no me quites de sobre mí tu Santo Espíritu. David tenía un corazón contrito y humillado, hermano. Él conocía, cuando dice contrito, él sabía de los tratos de Dios. Él no se escapaba de los tratos de Dios. Aún en nosotros, cuando realmente, hoy día escuché algo precioso que dije una hermana, que mengüe yo para que Él crezca. Y eso debería ser de nuestra oración cada vez, que nosotros menguemos para que Él crezca. Y en el versículo 21 dice: mas los filisteos le echaron mano, obviamente que le iban a echar mano, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Número 1, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, le ataron con cadenas. En otra traducción dice, lo ataron con cadenas de bronce para que moliese en la cárcel. Estas cosas, estas 4 cosas, siempre quiere hacer enemigo con nosotros. Esto es lo que sucede. Sacaron los ojos cuando estás en yugo desigual o cuando caminas en algo que no es la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué hacemos también nosotros, hermanos? Que sobre esa autoridad que nosotros tenemos, nosotros queremos hacer lo que bien nos parece. ¿Y saben qué frase utilizamos? Dios me habló. Aún eso nosotros decimos, Dios me habló. Y queremos hacer, y el pastor te dice, no hagas, mira, la palabra te dice que vas por ese lugar, pero vos le decís, no, pastor, pero el Señor me habló a mi corazón. Y como dice el pastor, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Qué? Dice, de la voluntad de Dios, cuando no estás caminando en su voluntad, corres el peligro de que nos saquen nuestros ojos. ¿Y qué significa sacar? Dice perforar, penetrar, arrancar, taladrar. Perdió sus ojos fuera de la voluntad de Dios. Si no tienes visión, no tienes un objetivo, no sabes dónde vas a ir. Lo llevaron a Gaza. Significa llevar, descender,
Gaza no es más que Babilonia, una rutina. Y lo que piensas y cómo piensas. Que piensas lo que tienes que pensar y hacer lo que tenés que hacer, lo que querés hacer. Lo llevaron al lugar de esclavitud. Lo hicieron descender porque ese lugar era mucho más bajo de donde él ya estaba. Esto es para cuando pierdas la visión, lo único que puedes hacer es descender y quedarte quieto. ¿Qué significa Gaza también? Franja de lugares fuertes. Hermanos preciosos, ¿qué dejamos que gobierne nuestras vidas? Ataron con cadenas de bronce, nos habla del juicio. La palabra nos dice que la maldición no viene sin causa. Para que moliese en la cárcel, moler significa triturar. Es como una concubina que está llena de tareas y trabaja para hacer. Cuando él molía, estaba atado en un molino para dar vueltas y vueltas. En un extremo estaba Sansón, pero del otro extremo, el otro lado, estaba una bestia. Eso tenía que hacer por el resto de su vida. Moler, moler y moler en el mismo eje, dando vueltas en el mismo lugar. Cuando pierdes tu visión, ya no puedes proseguir a la meta. Ya no puedes seguir en el camino. Sansón había desobedecido a Dios. El pasaje que viene ahora, hermano, este es un pasaje que nos muestra la gracia infinita de Dios. En el verso 22 dice algo tremendo, dice, y el cabello de Sansón, dice, el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Su gracia infinita hacia nosotros, aun cuando hayamos perdido la visión, llevado a lo más profundo, estemos atados, aún moliendo en la cárcel, tu cabello volverá a crecer, hermano. Y esto nos habla de que Sansón, cuando su cabello empezó a crecer, fue porque Sansón empezó a arrepentirse. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entender que Dios extiende su misericordia, restituyó en Sansón ese vigor, esa fuerza, aun cuando le haya costado su libertad. Sus ojos, la capacidad de proseguir a la meta y dando vueltas en el mismo lugar al nivel de una bestia. Sansón tuvo que morir para matar a más de sus enemigos. Es cuando morimos a todas estas áreas de nuestra vida, a todas estas áreas de nuestra carne, es cuando morimos y ahí es cuando podés vencer. Y Sansón murió. Pero algo que me llamó la atención en este estudio fue, lo sepultaron entre dos lugares. Entre Sora y Estaol. Que Sora sabemos que es alabanza y adoración, pero Estaol nos habla de la oración. Amén, hermano. ¿Y quiénes fueron a recoger su cuerpo? Su padre, que era, sabemos nosotros, que era descanso. Amén. Miquisito, por favor, para que ministres al Señor. Hermanos preciosos, tengamos cuidado con todo lo que nosotros nos permitimos. Que realmente en nuestras vidas, todo lo que el Señor te ha dado, honralo, cuídalo, porque ya sabes quién es el enemigo de tu alma, eso lo sabemos muy bien, y él no se va a cansar hasta que vos no caigas. Pero bendito sea Dios que aun cuando estemos en todos esos 4 puntos que le hicieron, le sacaron los ojos, agarraron, hicieron todo lo que quisieron con Sansón, aún en eso, cuando creció el cabello de Sansón, cuando Sansón se arrepintió, el Señor le da sus nuevas fuerzas. Amén. Pongámonos de pies, hermanos, esa es la palabra. Canta. Canta y alabanza. Santo eres, Señor. Oíste, Miki. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús.
Santo eres Dios. Te clamamos, Señor, y te adoramos, Señor. Nos postramos delante de ti, Señor. Jesús. Santo eres, Señor. Aleluya. Solo quiero verte a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Yo quiero verte a ti, verte a ti, verte a ti. Solo quiero, yo quiero verte a ti, solo quiero, yo quiero verte a ti, solo quiero, yo quiero verte a ti. Solo quiero, yo quiero verte a ti, solo quiero, yo quiero verte a ti, solo quiero, yo quiero verte a ti. Solo quiero, yo quiero verte a ti, solo quiero, yo quiero verte a ti, solo quiero, yo quiero verte a ti. Jesús. Lindo, lindo, lindo eres, gloria, gloria yo te doy. Jesús, Jesús. Lindo, lindo, lindo eres, gloria, gloria yo te doy, Jesús. Lindo, lindo, lindo eres, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Me llevas a la sala del trono, muestra tu belleza, tu rostro quiero ver. Me llevas a la sala del trono, muestra tu belleza, tu rostro quiero ver. Solo quiero, yo quiero verte a ti, solo quiero, yo quiero verte a ti, solo quiero, yo quiero verte a ti. Jesús, solo quiero, yo quiero verte a ti, solo quiero, yo quiero verte a ti, solo quiero, yo quiero verte a ti. Solo quiero, yo quiero verte a ti, solo quiero, yo quiero verte a ti, solo quiero, yo quiero verte a ti. Solo quiero, yo quiero. Gloria a Jesús. Solo quiero, yo quiero verte a ti. Solo quiero, yo quiero verte a ti. Gloria al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu presencia, Señor. Y lo queremos es eso, Señor. Verte a ti, Padre de la gloria. Con cada acción, Señor. Con cada decisión, Padre Celestial, que tomemos, Señor, seas tú, que escojamos la vida, Señor. Padre Santo, que escojamos a ti. Sabemos que nada, Señor, nada vale, Señor amado. Nada en el mundo, nada, Señor, vale, Señor, lo que tú vales, Dios. Padre, tú eres el único en nuestras vidas, Señor. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte, Padre? Si tú estás siempre cuidándonos,
Aún, Padre Celestial, aún cuando vienen esas consecuencias, Señor, de lo que nosotros hemos decidido, Señor, tú nos das provisión. Tú nos vuelves a hacer crecer el cabello. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se quedan, Señor, a escucharte, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te entregamos cada necesidad, Señor, en mis hermanos. Cada necesidad, Señor amado, tú las conoces, Señor. Respóndeles que su mano, que tu mano de favor esté en tu pueblo, en cada uno de tus hijos. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, porque son para ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.